tenemos acá el gratísimo gusto de recibirla a Isabel Cassetti, médica clínica internista formada en el Ramos Mejía. Y bueno, creo que todos la hemos sentido nombrar o la hemos visto en varios congresos. Nosotros te vimos la última vez en la UCA, en la SAM, y hiciste una charla muy linda de epidemiología. Bueno, además, la doc es coordinadora médica de FUNSEI, trabaja en directora médica del Helio Salud, que es un centro ambulatorio de SIDA, y bueno, es la jefa del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Trinidad de San Isidro. Y bueno, su fuerte también dentro del HIV es la epidemiología, donde se ha desarrollado mucho en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami. Así que le planteamos estas dos preguntas: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos con el HIV? Para que nos dé una idea desde su larguísima experiencia, y además que al final nos deje 5 minutos para contarnos este famoso caso C, que hoy saliste en Infobae, Isabel, la paciente esta de la remisión. ¿No sabías que estás en el No, diario no de sé. hoy? Sí, una notaza con las citas bibliográficas, con el trabajo de presentación en inglés, todo. Así No, no que sabía. Mirá, lo qué pueden bueno. leer. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Ya está? Ya está. Y lo hice breve. No, muchas gracias por esta presentación. Gracias, Santi, por la invitación, a Mara, bueno, a todo el grupo, Luis Flynn, que está conectado, y a todos, ¿no? Así que es un honor que me inviten. Santiago me pidió de conversar un poco de dónde estamos y hacia dónde vamos. Voy a compartir la pantalla, así que si me permiten un minuto. Ahí yo la autoricé, Doc, para que también la pueda compartir, ¿sí? ¿Ahí la ven? Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar. Ustedes me interrumpen cuando quieran. Gracias. No, claro, me preguntan. Para hacer un poquito de historia breve, en realidad esta fue una de las primeras publicaciones, ¿no? Donde nos decían a nosotros que ya para entonces se sabía que se llamaba el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero se comprobaba en aquella época que la probabilidad de muerte al año, la mitad de las personas morían, y a los 5 años el 85%, ¿no? Y yo, como muchos de ustedes, vivimos aquella época que fue tremenda, ¿no? Donde acompañamos a los pacientes a morir. Si uno recuerda todo esto, estas personas hoy, ¿no? Como Freddie Mercury, que a mí me encanta, no estarían muertos hoy. Entonces, esto señala la evolución de la ciencia y cómo ocurre cuando las personas se enferman, qué es lo que pasa, ¿no? En el momento de la ciencia. Ahí se trabó un poquitito. Ahí va. Pero fíjense, ¿no? Cómo se descubre en el 83 el virus, toda la pelea de Robert Gallo y Lou Montagnier, que a propósito Montagnier se murió este año. Y eso fue en el 83. Recién en el 85 tuvimos el test, el ELISA que hoy usamos, o sea que hubo un montón de tiempo donde la gente transmitía y no sabíamos nada de nada, hasta que fuimos aprendiendo. Y en el 87 aparece la ZT. Y después vamos evolucionando hasta llegar al 96, que todos creímos que ahí, chau, el HIV se curaba. En 96 sí cambia la era porque aparecen los famosos cócteles de drogas con la introducción de los inhibidores de proteasa. Y ahí empieza a mejorar la sobrevida de las personas, ¿no? Y vamos evolucionando y como ustedes ven a través de los años, vamos
mejorando en términos de pasar a un comprimido por día, y ahora les voy a contar el resto. Y ahora estamos en una época que se llama la época de los inhibidores de integrasa, que son drogas más eficaces, seguras que las que teníamos antes. Y yo diría, respondiendo ya a una pregunta de Santiago, la situación actual y futura va a ser drogas de larga duración, muy probablemente. Ya tenemos la aprobación de ANMAT para las drogas inyectables, de manera que vamos a repasar un poquito eso. ONU-SIDA periódicamente da los datos de las personas que viven con VIH en el mundo, y esto junta la gente que recién se diagnostica, la gente que está asintomática, hasta la gente que tiene enfermedades oportunistas. Van todos ahí. 37.6 personas viven con HIV en el mundo, y fíjense, la mitad, 50 y pico por ciento son mujeres. Claro que esto está dado sobre todo por el continente americano, pero la mujer es una situación especial en esta infección, y que vemos que va creciendo en distintas áreas. Cuando uno dice la gente que nuevamente se infecta, las nuevas infecciones, cuando uno ve así 1.5 millones, ¿qué quiere decir eso? A ver, no tiene mucho, si uno no le pone el contexto. Y fíjense abajo, en realidad se quería para el 2020 bajar a menos de 500.000 nuevas infecciones, y no se llegó, o sea, 1.5 millones. Entonces, ONU-SIDA decía que para el 2020 quería, como uno de los objetivos era este, y otro era el 90-90-90, que ya lo deben conocer ustedes, y aceptan que no se llegó a cumplir esos objetivos. Entonces ahora ponen para el 2025. Y dice, bueno, las nuevas infecciones van a ser menos de 350.000, veremos qué pasa. Y entonces el 2025 quiere que el 95% de las personas estén testeadas, el 95% de las que están testeadas y diagnosticadas, como les contaba, reciban tratamiento antirretroviral, y de ese 95% que lo reciben estén con carga viral no detectable. Pero lo nuevo es que agrega otros 95 más, que dice, bueno, ahora queremos que para el 2025 el 95% de los servicios de salud estén destinados, que atienden, ¿no?, a mujeres embarazadas, a eliminar la transmisión vertical. Pero además 95% que tengan en sus trabajos integrados la salud sexual y reproductiva con el HIV. Y por último, lo que se llama que el 95% pueda acceder a lo que es la prevención combinada, que después vamos a hablar. Estamos viviendo un momento histórico porque por primera vez estamos viendo distintas generaciones. Yo puse acá las mujeres como representante de género, pero para los hombres es lo mismo. Es decir, estamos viendo todavía nacidos con HIV por transmisión vertical, que luego son adolescentes, adultos mayores, y bueno, más grandes y hasta abuelas, ¿no?, con HIV. Entonces, eso cambió totalmente la epidemiología que hablábamos en los primeros años de la pandemia ahora. Y asimismo, vemos que la población va envejeciendo con HIV gracias a estos tratamientos. Y miremos donde miremos, van a ver ustedes que cada vez más, estén donde estén, aún allá en Bariloche, van a ver gente más de 50 años que recién adquiere el HIV, o más de 50 años que lo adquirió 10 años atrás, pero que va creciendo y envejeciendo con el HIV. Y esto es solamente para poner a las mujeres, visibilizarlas un poco más. En todos lados aparecen como del total de la población entre 25 o 30%, depende lo que hablemos, pero lo que quería señalar con este gráfico es que también vamos a ver más mujeres que entren en la menopausia. Eso va a ser una realidad. Uno de los problemas en el mundo es que llegamos tarde al diagnóstico, y entonces lo que llamamos diagnóstico tardío, que es menos de 350, y enfermedad avanzada, que es menos de 200, es un problema para todo Latinoamérica. Es decir, estamos con cifras, definamos diagnóstico tardío menos de 350 CD4, con cifras que van entre 30 a 35% de nuestra población, digamos, que tiene que llegamos al diagnóstico tardío, de toda la población con HIV. Es decir, no es que estemos diagnosticando ya enseguida que hacen la seroconversión.
por supuesto que la pandemia impactó muchísimo. Y entonces van a ver, estos todos son datos de UNUCIDA que les estoy mostrando, cómo la disrupción en los distintos sistemas de salud trajo como consecuencia impacto en diagnósticos, nuevos diagnósticos, más muertes, fallos de tratamiento, etcétera, etcétera. O sea que ahora estamos viendo post pandemia un escenario que es un poco peor a lo que teníamos antes. Estamos trabajando en el taller latinoamericano, que somos un grupo que nos interesa mucho los problemas de Latinoamérica, porque pensamos que es diferente a lo que pasa en Europa y Estados Unidos con respecto al HIV. Y entonces tenemos ya una corte de 120.000 pacientes. Fíjense el diagnóstico con menos de 200 CD4, que no ha cambiado con el tiempo. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me ahí lo escuchan ustedes? silencié a un colega con el microfonito, perdón, Doc. Ujú. Bueno. Disculpe. Entonces, no, por favor, menos de 200 CD4 también es un problema que no ha cambiado en el tiempo, ¿no? Ni con la mujer ni en el hombre. Antes pensamos que en realidad el hombre llegaba más tarde y ahora ya tenemos datos que la mujer también, o nosotros llegamos tarde, ¿no? O sea que son áreas para trabajar. En la Argentina, estos son los últimos datos del 2021, ahí se estiman, ¿no? Hay modelos que se estiman, modelos en el mundo, y Argentina forma parte de ese modelo de estimación. Se estiman 140.000 personas que viven con HIV en la Argentina, 77% no conoce su diagnóstico. En este sentido avanzamos bastante, porque antes, les diría, 5 o 6 años atrás, era casi el 50% de la gente que no conocía el diagnóstico. Y esto avanzamos, fue gracias a la expansión del test rápido, ¿no? Que se implementó en muchas áreas, se facilitaron los algoritmos diagnósticos, hoy se hace el diagnóstico con carga viral, no con el Western blot como lo hacíamos antes. El 65% se atiende en el sistema público y el resto es obras sociales y sistemas de prepago. Nosotros trabajamos, bueno, acá con prepagos y en el otro lugar que es Helios con obras sociales, que la población es muy parecida al sistema público, ¿no? Porque son obras sociales con determinadas características. Miren lo que no pudimos bajar, 4.500 casos por año. Esto, si ustedes se fijan en el boletín anterior, no lo bajamos en el país. Y nuevamente lo del diagnóstico tardío, con la definición que les conté antes, estamos en 30%. O sea, tenemos que testear. Y entonces los invito a pedir el test de HIV en algún momento de la vida a todas las personas que ustedes vean, que se lo piden. Lo de la derecha lo vamos a dejar porque no es muy importante. Bueno, solo decirles que la relación es predominantemente nuestra epidemia en la Argentina está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres están aumentando, pero la relación hombre-mujer, fíjense arriba, es de 2:1, 2.4:1. ¿No? Pasando a cómo evolucionamos con las drogas, ustedes recuerdan el ciclo del virus, ¿no? La entrada, después la transcriptasa reversa, la integrasa, la proteasa, y luego la maduración y salida y la infección a otras drogas. Y entonces se fueron desarrollando distintos grupos de drogas que inhiben estas enzimas y que inhiben la replicación viral y llevan al paciente a tener carga viral no detectable. Y entonces, por grupos de drogas, acá tienen las distintas combinaciones, y nosotros usamos 2 drogas, nucleósidos análogos, con una tercera droga que puede ser una proteasa o un no nucleósido o una integrasa. Digamos, nosotros estamos muy familiarizados, pero acordarse esto es difícil. Pero lo que les quiero decir que en todos los grupos hemos ido evolucionando. El AZT3TC, que lo usábamos en una época, y ustedes se acordarán, ahora ya no se usa más. Y también es nuevo que siempre dimos 3 drogas y ahora podemos dar 2 drogas, como les voy a contar. Y así ha sido la evolución del tratamiento antirretroviral,
hasta las últimas drogas, que es las que les cuento acá. Y hemos mejorado en eficacia, adherencia, conveniencia, en fin, todo esto que les voy a contar ahora. Esto es como fuimos cambiando hacia una pastilla por día. Miren todas las conformaciones que hay. O sea que indudablemente fue un avance muy grande. Lo que le pedimos al tratamiento es bajar la carga viral a niveles no detectables, de acuerdo a ustedes en sus laboratorios, si es menos de 20, si es menos de 50, y esto trae como consecuencia un aumento de lo que llamamos aumento de la defensa del sistema inmunológico, que es el CD4. Consecuentemente tenemos mejor sobrevida y calidad de vida. Entonces, ¿qué le pedimos al tratamiento antirretroviral? Y hoy les puedo decir que más no le podemos decir, porque ahora les voy a mostrar, estamos con una eficacia muy alta. Entonces le pedimos eficacia y lo medimos por el porcentaje de pacientes que llegan a carga viral no detectable, ¿no? A las 48 semanas, 96, en fin, los estudios van un poquito más largo ahora. Le pedimos que sean drogas seguras. En la época mía, las drogas eran muy tóxicas y tolerabilidad, ¿no? Y las discontinuaciones eran muy frecuentes por eventos adversos y gran cantidad de comprimidos. Bueno, ustedes se acordarán. Que tenga baja interacción de drogas, que tenga alta barrera a la resistencia, es decir, que se necesiten muchas mutaciones para inhibir a esa droga, es decir, alta barrera a la resistencia y baja cantidad de comprimidos. Y por supuesto, que tengamos lo que les contaba antes, carga viral no detectable a largo plazo. Pero también consideramos algunas cuestiones del virus, ¿no? Esto que es resistencia transmitida y adquirida. Entonces, cuando ustedes vean la resistencia puede ser transmitida, en general se refiere a resistencia primaria, o es aquella que la persona se infecta con un virus resistente antes de recibir el tratamiento, por supuesto, se infecta con ese virus resistente. O bien ya empieza el tratamiento y por un problema de herencia u otros interacciones, ese tratamiento falla y entonces el fallo de tratamiento resulta en la resistencia también, o sea que es adquirida. Importa la carga viral y el CD4 porque a más alta carga viral y más bajo recuento de CD4, la respuesta va a ser más lenta. No es que no se logre la respuesta, pero va a ser más lenta. Y entonces, para ir cerrando esta parte de las drogas, de la evolución de las drogas, hay una gran cantidad de estudios. La idea mía hoy no es ir estudio por estudio, porque son bastante densos, digamos, no vamos a aburrir a esta hora de la noche, sino poder contarles las cosas científicas y también lo que vivimos nosotros como experiencia, ¿no? Entonces decirles que la eficacia, o sea, lo que les contaba de la carga viral, eso es eficacia, carga viral no detectable, hoy con los nuevos tratamientos está en más del 90%, es esto que miramos a la derecha. Y el porcentaje de discontinuaciones por eventos adversos es menos del 4%, menos del 2%. En la época nuestra que usábamos tanto tratamiento con tantas drogas, las discontinuaciones llegaban al 30%, de manera que evolucionamos mucho. Y ahí tienen las guías, nosotros las guías internacionales, donde la tercera droga ya son los inhibidores de integrasa, como el Victegravir, Dolutegravir, en casi todas ellas. Pero le traje esto porque las guías se vuelven cada vez más exquisitas, y entonces el Raltegravir, que era una integrasa, que fue la primera en ser aprobada, es 2 comprimidos, más el backbone de los nucleósidos, son 3. Entonces muchas guías dicen, no, ya queremos un solo comprimido. Entonces las guías americanas las sacan, ¿no? Y pasan de preferido a más bajo, alternativa en ciertas situaciones. O sea, que nos estamos volviendo sumamente exquisitos con esto. Y aparece el 3TC con el dolutegravir, como ustedes ven ahí, como biterapia, con algunas restricciones que están ahí abajo. La biterapia tiene el 3TC y el dolu, o sea, no tiene el tenofovir. Por lo tanto, a los pacientes que tienen hepatitis B, no es una contraindicación ponérselo, ¿no? Saben que el tenofovir, disoproxil fumarato y el tenofovir alafenamida son activos frente a la hepatitis B, eso ya lo conocen. Y entonces solo 2 ejemplos, miren, este es con Victegravir, tenofovir alafenamida, que tiene menos impacto en el hueso y en el riñón, y el FTC a 5 años, tenemos datos de 5 años, 97% de eficacia, y esto es 2 drogas, el estudio que compara
o sea, esto se los digo así, el concepto, pero este estudio sale del 1489 y 1490, donde estas drogas se comparan. El 1489 es TAF-FTC-Victe con abacavir 3-TC-dolutegravir, y el 1490 es el mismo, TAF-FTC-Victegravir con el TAF-FTC-dolutegravir. Bueno, no importa, lo importante es entender que hoy tenemos datos de durabilidad en cuanto a la eficacia y seguridad de estos compuestos nuevos, que son muy buenos, y esto es con la biterapia, ¿no? Damos dos drogas, el 3-TC y el dolutegravir. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos a los clínicos siempre? Entonces, con Santiago, que fuimos compañeros juntos de la residencia, él siguió con clínica médica y yo después estudié infectología y todo eso, pero yo ya me olvidé de muchas cosas. Entonces los necesitamos a ustedes mucho, y el trabajo en equipo para mí es lo mejor. ¿Pero por qué? Porque estamos viviendo un momento diferente a lo que vivíamos antes, y hoy les diría que la mayor parte de nuestro tiempo está dedicada a las comorbilidades, los eventos adversos, la polifarmacia y una población que envejece. Y hoy empezamos rápidamente el tratamiento, no como en la época anterior, donde esperamos que el CD4 baje, etcétera, etcétera. Y entonces hoy vemos aquellas enfermedades no asociadas. Es decir, si ustedes me preguntan, bueno, ven infecciones oportunistas, bueno, ahora estamos viendo un poco más por esto post-pandemia, ¿no? Como meningitis por cripto y demás, pero en realidad la mayor parte de nuestro tiempo está dedicado a cambiar los tratamientos, muchas veces en función, algunos fallan por supuesto, pero no ese es el grupo, en función de las comorbilidades. ¿Cuáles más frecuentes? Las que ven ahí. Son lo que es de todos los días para ustedes. Eventos cardiovasculares, y hay distintos modelos en distintas cortes que dicen, bueno, miren, ustedes para el 2030, las personas que viven con... Se escucha un poquito mal, ¿eh? ¿Ahora? A ver. No. ¿Me escuchas bien ahora? Porque estoy bien conectada. Se escucha mal. Como que cambió algo, Doc, como si se hubiera alejado. Sí. La vemos que está igual, pero como si se Sí. hubiera alejado del micrófono. A ver, espera un segundo. Perfecto, Ahí está. ahí perfecto. Ahí está. Ah, moví un cablecito, puede ser Ahí eso. está, excelente. Ahí está. Bueno, me dicen. Gracias. No, por favor, miren, diabetes, hipertensión, problemas renales, y fíjense que en estos modelos para el 2030 el 28% va a tener más de estas enfermedades asociadas, ¿no? O comorbilidades, como las quieran llamar. No solo eso, sino que casi en este estudio la mitad de los pacientes van a estar recibiendo tratamientos concomitantes, polifarmacia, que por definición es más de 5 medicaciones independientemente del tratamiento antirretroviral. Y si tomamos distintas cortes, cortes en Europa, está la italiana, la inglesa, bueno, en fin, ustedes van a ver que, ¿por qué decimos esto? Que una persona con HIV, a ver si les puedo, la flechita va, con HIV, a los 50, 60 años, agarremos esa franja, con HIV, frente a otra sin HIV, 50, 60 años, la que tiene HIV tiene más comorbilidades, sin ninguna duda. O sea, ya está demostrado, no necesitamos más. Agarren la franja, que agarren, por supuesto, mucho más. Si la persona está envejeciendo, van a haber más comorbilidades a la misma edad en la gente que tiene HIV que la que no tiene. Hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, fenómeno. Este es un estudio que hicimos nosotros, que lo presentamos en el 2018 en el Congreso Internacional, tomamos 250 mujeres en nuestro grupo, más de 50 años. Entonces quisimos ver si realmente veíamos lo mismo que decía la literatura, y efectivamente más de 50 años, más comorbilidades, y las más frecuentes fue déficit de vitamina D, que es un mensaje que les quiero decir, hay que chequear en nuestra población, aún en los jóvenes, la vitamina D
porque tienen déficit de vitamina D. Bueno, vimos eso, vimos los problemas óseos, la dislipidemia, y vimos las alteraciones psiquiátricas, entre ellas la depresión como una causa, ¿no? Está todo bien definido y todo eso. Este estudio se los traje, es un estudio de Julie Marcus. Para nosotros la Kaiser permanente de los Estados Unidos es una corte muy grande, y entonces analizaron del 2000 al 2016 39.000 personas que viven con HIV versus 387.000 HIV negativas. Y dijeron, bueno, a ver, la expectativa de vida libre, en general, la expectativa de vida a los 21 años, ¿no? Por estos modelos que les digo, con comorbilidades y sin comorbilidades. Entonces dijeron, bueno, primero expectativa de vida general, ¿no? Y entonces sin HIV llegan al 2016, es esta, y con HIV miren cómo mejora la expectativa de vida del 2000-2003 al 2014-2016. Ahora, cuando estos mismos grupos con HIV y sin HIV se le agregan las comorbilidades, fíjense que no se avanzó mucho. Esta es la de abajo, es con HIV, y acá arriba es sin HIV. No se acercan las curvas. Esto quiere decir que las comorbilidades van a acompañarnos, sin ninguna duda. O sea, las van a ver, y nosotros les vamos a pedir ayuda, que de hecho lo hacemos, ¿no? Porque además la cabeza nuestra está concentrada en una cosa y de todo no podemos. Si hay que empezar un antihipertensivo, si hay que hay que pensar con metformina, o sea, lo que sea, se lo mandamos a ustedes. ¿Cómo se desarrollan todas estas comorbilidades? Distintos mecanismos muy bien estudiados. Pero ya sabemos que hay inflamación y hay inmunoactivación, dada por el propio virus. Claro, si un paciente está tratado, estos componentes son muchos menores, pero no cero, no es cero. O sea que aunque el paciente esté con carga viral no detectable, esté divino, con CD4 buenos, igual va a haber inflamación, igual van a estar estas comorbilidades, mucho menos, ¿no? Que si el paciente no se trata. Hay translocación bacteriana, hay una serie de cosas como ven ustedes allí, pero los fenómenos inflamatorios y la inmunoactivación están. Entonces nosotros dijimos cómo evolucionó el tratamiento, cómo estamos hoy mirando las comorbilidades y cuáles son, y ahora cómo nos manejamos en la práctica con las toxicidades a las drogas, o qué vemos como comorbilidades más frecuentes en el mundo, no acá, en el mundo se está viendo. Entonces ya vivimos la etapa de la anemia por acetate, la acidosis láctica con el DDI y otras. Vivimos un montón de situaciones. Estamos en una época de cambiar el tenofovir, el disoproxilfumarato, que es el TDF, al tenofovir alafenamida, ¿no? Porque el anterior tenía más impacto en el hueso y en el riñón. Eso es con los análogos nucleósidos. Con los inhibidores de proteasa tienen más intolerancia gastrointestinal, y sobre todo lo que vemos es la hiperlipemia. Ya el atazanavir ritonavir, que daba ictericia predominio de la bilirrubina indirecta, ya no se usa más, se dejó de fabricar. Y esto ya no lo vemos, los cálculos renales, que lo veíamos con el indinavir. Pero sí seguimos viendo en los no nucleósidos alteraciones en el sueño, ¿no? Sobre todo con el efavirenz, que todavía se usa, ¿no? Pero cada vez menos. Y con la integrasa, que son drogas muy buenas, como les contaba, hay un porcentaje mínimo de pacientes que pueden tener insomnio, pueden tener ansiedad, depresión. ¿Cuánto? Dependiendo de las series, 8%, 9%. Muy poco frecuente, pero lo hay. Pero ahora aparece la bomba atómica, que es estas drogas aumentan de peso. Y entonces hay todos los congresos, el aumento de peso asociado a las integrasas es un tema de mucho estudio. Y cuando cambiamos los tratamientos, este es un estudio viejo, pero en la práctica lo vemos, los cambiamos generalmente por toxicidades o por intolerancia, ¿no? En aquella época todavía teníamos una sola integrasa. Ahora este cambio, este 40% es menos frecuente, pero lo hay.
Y fíjense lo que nos pasa. Aprendemos los ensayos clínicos randomizados, controlados, que son los pivotales para dar la aprobación a las drogas, todas estas drogas, ¿no? Hay más. Pero claro, cuando se empiezan a usar masivamente, aparecen las toxicidades que en los estudios no se veían. Por eso yo creo que es importante también hacer estudios en la vida real. Entonces aparece la lipodistrofia, aparecen los problemas hepáticos vinculados a la nevirapina, efavirenz, la lipohipertrofia con la acumulación de la grasa en el abdomen, los problemas con el efavirenz como hablábamos antes, el abacavir con los eventos cardiovasculares y lo que hablamos del tenofovir con el hueso y el riñón. Esto lo vimos recién. Y esto es reciente, vuelven a traer el abacavir como si las personas toman lo que se llama el uso reciente del abacavir, los 6 meses antes, hay una asociación de un aumento, más asociación de eventos cardiovasculares, un 45% de riesgo más. Entonces, esto que nos lleva a pensar que un paciente que ha tenido un infarto o colocación de stent, o sea, que tiene riesgo cardiovascular, no elegimos el abacavir. Esté comprobado o no esté comprobado, hay varios, definitivamente comprobado, hay varios indicios que preferimos evitarlo, porque tenemos otras cosas. Y esto es lo que les contaba antes, esto lo conocen ustedes mejor que yo, todo este fenómeno inflamatorio que lo da a la izquierda el HIV, ¿no? Y entonces empezamos a ver problemas de insuficiencia cardíaca, problemas de infarto de miocardio, etcétera, etcétera, en la población que tiene HIV. Que además les cuento que estos factores de riesgo tradicionales están aumentados. O sea, nuestra población fuma más. Nosotros hicimos un estudio, la mitad de nuestros pacientes fuman, 50%. Y además tienen estos factores que les contaba, ¿no? Por las comorbilidades que los acompañan. Por lo tanto, lo van a ver. Y en la mujer peor, en la menopausia y en la perimenopausia, por el tema de los estrógenos, ¿no? Y el riesgo cardiovascular. Entonces ustedes me preguntan, bueno, todo esto que dijiste, muy lindo, qué sé yo, pero finalmente, ¿qué pasa con la enfermedad cardiovascular del HIV? Miren, es más el riesgo que en la población general. Más, en todas sus variantes, sobre todo en el infarto de miocardio. Revisen las cifras que revisen. Y hay muchos factores que entran, fíjense el estilo de vida, bueno, lo que les contaba, el aumento de peso, etcétera, etcétera. El síndrome metabólico, que ustedes lo conocen muy bien. Pero también aprendimos a identificar las drogas que más pueden subir los lípidos, tanto el colesterol como el triglicéridos. Tocaste el cablecito de vuelta, me parece, Isabel. ¿Ahí? ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Isabel. Y, Ahí va. sí, Ahora sí, te escuchamos escuchamos. Ahí va, lo tengo en la mano mejor. Les decía que las de la derecha es el ritonavir, o sea, todas las drogas que se acompañan con un booster, o sea, son productoras de aumento per se de lípidos, tanto colesterol como triglicéridos, ¿no? Colesterol LDL y triglicéridos. Entonces nosotros ya sabemos que esas drogas pueden dar ese aumento de lípidos. Sabemos que el efavirenz puede aumentar el colesterol y los triglicéridos, el abacavir también, y estas que son las nuevas, las integrasas, menos, casi nada. Pero fíjense, el TAF, que yo les decía es mejor para el hueso y el riñón, puede aumentar un poquito más los lípidos que el TDF, pero siempre menos que las otras, ¿no? Ahí está, se me pasó, ahí. Los huesos también es algo que vemos con frecuencia y chequeamos con frecuencia, disminución de la densidad mineral ósea. Y todos los factores que ustedes conocen muy bien ahí, hay que agregarle entonces los factores vinculados al HIV, los factores inflamatorios y los tratamientos, el tratamiento antirretroviral. Y son más prevalentes, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, con HIV estamos hablando, ¿no? La disminución de densidad
mineral ósea, traducida como osteopenia, osteoporosis, y si uno tiene un esquema con tenofovir, disoproxil fumarato, más inhibidor de proteasa, el impacto es mayor. Y las integrasas, el impacto es menor. Entonces, por eso tratamos de todo esto que aprendemos en la guía, individualizar el tratamiento, depende con quién estoy hablando. A ver, con un señor de 70 años, con una mujer en la posmenopausia o con un joven de 20 años que recién tenemos el diagnóstico. Y nos manejamos con las guías que ustedes nos dicen también en este caso. Lo mismo pasa con la enfermedad renal y el deterioro renal, lo vemos más frecuentemente, es esto que le decía de los eventos cardiovasculares y el hueso, ¿no? Pero lo renal es más frecuente. Y hay todos los tratamientos, porque a veces en las conversaciones decimos, no, este no pasa nada, este no pasa. Todos los tratamientos antirretrovirales tienen impacto en el hueso, eso está bien estudiado, y sobre todo es al principio, en los primeros 18 meses, ¿cuánto baja? 3%, 6%, 3 a 6% la densidad mineral ósea. Pero los que menos impactan son estos, los que les conté antes, que están en la guía, muy poquito. Entonces son drogas bastante seguras, ¿no? Bueno, nos manejamos con lo que ustedes se manejan, miramos también la relación proteína-creatinina, la orina completa, pero también estas drogas, el dolutegravir y el bictegravir, pueden subir la creatinina, 0,3 hasta 0,4, por un efecto no tóxico directamente, ni en el glomérulo, ni en el túbulo, ni en nada, es por inhibición de la secreción de creatinina, es inhibición de la secreción por compromiso de los CT2, del mate, bueno, todos estos transportadores tubulares, inhibición de secreción de creatinina, nada más. Entonces, por supuesto, si le llama la atención un aumento de creatinina de golpe, no lo podemos atribuir. ¿No? Nos permitimos, hasta los estudios dicen hasta 0,3, 0,4, ¿no? O un filtrado glomerular que caiga. De las integrasas, sobre todo el bictegravir y el dolutegravir dan esto, el raltegravir menos. Y también tenemos puntos de corte para usar a las drogas. Bueno, ¿qué filtrado glomerular tienen, no? Bueno, y así hemos ido aprendiendo. Esperen que esa diapo la puse para atrás. Hemos ido aprendiendo todas estas cosas del manejo, pero lo nuevo es este tema del aumento de peso. Y entonces en la época anterior veíamos esto que les decíamos que tenía la gente en la foto que les mostré al principio, perdía la grasa en la cara o en los brazos, ¿no? Y eso era la lipoatrofia. Después era menos grasa subcutánea y más grasa visceral que acumulaban en el abdomen. Y ahora vemos las dos cosas, ¿no? Que hay más grasa subcutánea y más grasa visceral. Eso se traduce con aumento de peso, como les contaba antes, y obesidad. Esta es fotos de la época anterior. ¿Está? Y esto es lo nuevo, digamos, en un ambiente obesogénico, con esto es lo que les contaba antes, ¿no? Con las drogas, con lipoatrofia, hipertrofia, y esto es lo nuevo. Aumentan de peso, pero aumentan de peso en general. Igual, predominantemente en la práctica, sobre todo concentran en el abdomen. No está clara la patogénesis de este aumento de peso, pero sabemos que es multifactorial. El paciente, no sé, puede tener, y descartamos otras cosas, ¿no? Que pueda tener hipotiroidismo, que ustedes digan, bueno, toma antidepresivo y sube de peso, y así un montón de cosas. Y que por supuesto el aumento de peso y de grasa abdominal va a tener que ver después con el desarrollo, como ustedes nos dicen, del riesgo cardiovascular, desarrollo de diabetes, etcétera, etcétera. Hoy la obesidad está aumentando en el mundo. Estos son datos de UNUCIDA, pero tenemos datos del INDEC del 2018, creo que fue la última, 2018-2019, donde dice que el 60% de nuestra población en la Argentina, la población en general, no HIV, tiene sobrepeso y obesidad, de acuerdo al índice de masa corporal. Y entonces acá viene lo que les contaba, todo esto que es nuevo, que en los estudios que les mostré, algunos de ellos,
empezamos estos nuevos tratamientos y la gente sube de peso. Y entonces se comparan distintos tratamientos y van a ver que en el inicio del tratamiento hay un aumento de más de 1 kilo por año. Es decir, que en general al año y medio están teniendo 2 kilos o 3. O sea, y si ustedes me dicen, en la práctica nuestra, que tenemos mucha tarea asistencial, también hacemos investigación, pero digamos, ¿todos van a aumentar de peso? No, todos no aumentan. Es un porcentaje. Pero vimos gente que aumentó en el primer año, les diría 7 kilos, y otra gente nada. Y tiene que ver el ejercicio, tiene que ver la calidad de vida, en fin, etcétera, etcétera, y los tratamientos. Y entonces empieza a aparecer, este es el estudio Advance que se hizo en África, empiezan a aparecer qué esquemas son los que más aumentan de peso. Y está el TAF, que yo les contaba, con el FTC y el dolutegravir. O sea, la asociación de TAF con dolutegravir parece ser el que más aumenta de peso, y después le sigue el bictegravir, menos. Y hay otros menos. Y entonces esto fue cuando aparecen estos resultados. La mujer a las 144 semanas, ¿no?, que son más o menos 3 años, aumentaba en las mujeres, claro, mujeres africanas, 12 kilos, y los varones 7. Y entonces ahí todo el mundo empieza a investigar qué es lo que pasa, y es con otras drogas, son las drogas de Gilead, de Paul Sachs y su grupo, donde también ve que en el inicio de tratamiento aumentan de peso, ¿no? Entonces se concluye que en general aparecen otros estudios que en el inicio de tratamiento puede haber un aumento de peso, como les decía, un poco más de 1 kilo, 1,5 kilos, pero que cuando hacemos cambio de tratamiento a estas drogas, el aumento de peso no es tanto, es menos de 1 kilo. Y que hay 2 factores que aparecen en los estudios. Uno, que las mujeres aumentan más de peso, y eso se ve en todos los estudios, independientemente de la edad. Y el otro es, bueno, ser de raza negra. Este es un paciente, lo que les muestro ahora son pacientes míos. Hace 3, 4 años empezó con un inhibidor de integrasa y él aumenta de peso. Y fíjense cómo localiza, no le saqué las fotos en los brazos, las piernas, pero tiene este abdomen. Ella lleva muchos años, la conozco hace muchísimo tiempo, y sin embargo no estuvo recibiendo en los inicios, porque bueno, lleva largo tiempo de tratamiento antirretroviral, pero pasó la época que yo decía de la lipoatrofia, ¿no? Y él también tiene una larga historia, miren, diagnosticado en el 95, pero él fue siempre deportista. Entonces, influye mucho el ejercicio. Bueno, y en esta parte es para concentrarnos en las toxicidades de las drogas, que son muy pocas, pero lo que les contaba antes de los nucleócidos, como el TDF y el riñón, esto es lo que les contaba, bueno, la nevirapina ya no la usamos, del efavirenz y los eventos psiquiátricos, estos, los inhibidores de proteasa, los booster con la dislipemia, fíjense la dislipemia que les contaba, así como conceptos generales. Y acá aparece esto que les señalo ahora, que en las guías de hace más o menos 4 o 5 años no estaban, el aumento de peso que vemos con las integrasas. Las integrasas pueden dar también alteraciones, pero yo les contaba, poco frecuentes, neuropsiquiátricas, y entonces recordar, daño renal, bueno, qué medicación está tomando, cuál hay que evitar. Osteoporosis que hay que evitar, alto riesgo cardíaco que hay que evitar. Y recordar, y ustedes esto lo conocen mucho mejor que yo, la polifarmacia. En distintas series la prevalencia es alta de esta población en la polifarmacia, más decirles si llevan muchos años de infección. Y las interacciones, que nos ayuden a revisar las interacciones. Estas drogas que le digo con booster, darunavir, ritonavir o darunavir, covicistat, que se usan, acordarse que el booster tiene una contraindicación clara con la ergotamina, entonces puede dar ergotismo agudo. Todavía eso lo recalcamos a todos, lo que les explicamos que están con un inhibidor de proteasa con booster. Prohibida, contraindicada la ergotamina. Las demás las podemos chequear en el drug-drug interaction.
Y lo mismo que con los anticonceptivos orales, de depósito, no hay nada que esté contraindicado acá, nada. Se pueden dar, nada más que hay que fijarse que si está con un booster puede tener interacción en más o en menos, y lo peor que puede pasar es que se quede embarazada. Pero bueno, hay que chequearlo. En esta parte algún comentario de los avances en el embarazo, y decirles que no avanzamos nada en que los embarazos no planificados siguen siendo altos, 33-50% en el mundo, y revisen lo que ustedes revisen, estamos así. Pero claro, con la mujer embarazada, el doctor Flynn se acordará muy bien, la época en que no teníamos nada para ofrecerle, y casi le rogábamos a la mujer que nos embarace porque no había nada, iban a hacer el recién nacido con HIV. Y después vino el AZT y bajamos ese riesgo, y con los tratamientos actuales es menos del 2%. Y lo que queremos es recién nacido sano. Eso es uno de los objetivos fundamentales. Y también aprendimos que el peor momento es el momento de la concepción para los antirretrovirales y para muchas otras drogas, desde ya. Y entonces, en el momento de la concepción, no, ni siquiera les digo el primer trimestre, ni el segundo y el tercero menos. Y entonces aparece este estudio, que es el estudio CEPAMO, hecho en Botswana, con dolutegravir, que es un inhibidor de integrasa muy bueno, y entonces nos dicen a nosotros, bueno, cuidado, que pueden aparecer alteraciones en el cierre del tubo neural. Vamos a ir un poquito para atrás. Ahí está. En mujeres, sobre todo no, lo vieron en mujeres en el momento de la concepción, o sea que ya venían tomando. Y esto les resumo acá. Esa relación con alteración en el cierre del tubo neural era de 0.9. Después bajó a 0.3 y ahora es 0.15, de 0.19 a 0.15. O sea, prácticamente nada. 0.10 en los regímenes que no tienen dolutegravir. Pero en esa época, cuando aparece esto, en las guías, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfecto, En las guías, perfecto. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. en las guías dice, bueno, no den más dolutegravir porque es tubo neural. Cuando en el denominador de los recién nacidos, del binomio, se ve que eso no era tanto, ¿no? Entonces, hoy está liberado el dolutegravir por esto que bajó estas alteraciones en el cierre del tubo neural, y ustedes lo van a ver en todas las guías. Déjenme decirles que vivimos la época donde decíamos, no, en el primer trimestre no tenemos que dar antirretrovirales, y hoy el embarazo es una urgencia para nosotros empezar empezar tan pronto sepamos que la mujer esté embarazada, no importa el trimestre. ¿Sigo? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, Bueno, sí. bárbaro. Entonces, estas son las guías, las nuestras no varían para el embarazo. Ya el dolutegravir está puesto como preferido, y se agrega acá, lo que no se usa más es el AZT. Si no hay otra cosa se da, pero pasó a un alternativo. Y entonces todas estas, eso está en todas las guías, digamos, es fácil de encontrar. El raltegravir y el dolutegravir, que ya no lo usamos casi porque no se fabrica más acá, y el Daruna Rito. Muy bien. Y esto aprendimos, ¿no? Este estudio francés y otros más que dicen, miren, ustedes cuanto antes empiecen el embarazo y más rápido lleguen la carga viral, mejor. Y si empiezan antes del embarazo, o sea, si ustedes diagnostican a la mujer en edad fértil y ahí la ponen en tratamiento, que es lo que tienen que hacer, hoy empezamos rápido, esa mujer cuando llega al embarazo está no detectable. El chico va a nacer sano. Esa es la clave, ¿no? Llegar al momento del parto no detectable y estar la mayor cantidad de tiempo posible, el mayor tiempo posible no detectable. La vida misma hace de que aún hoy recibimos una cantidad interesante de mujeres embarazadas en el último trimestre, sin control prenatal, y ustedes lo vivirán allá también.
Contarles que en Latinoamérica fuimos avanzando y bueno, al principio pedíamos el test de HIV en el primer trimestre y luego en el tercero, ahora lo pedimos en todos los trimestres. Y testeamos a la pareja, que les diría desde lo práctico lo más difícil, ¿eh? Entonces, testeamos también a la pareja, que eso lo aprendimos, aunque la mujer embarazada sea negativa. ¿Por qué? Porque vemos 0 conversiones en el tercer trimestre y también las hemos visto en el puerperio. Entonces, es clave poder testear a la pareja, que la mayoría de las veces no viene. Depende con qué población estemos hablando. Y lo que les decía antes, ¿no? Saben que, bueno, se los voy a contar más adelante, hoy estamos con el U igual a U, indetectable no transmisible, pero esto todavía no aplica a la lactancia, aunque estemos en un momento hoy de ebullición con la lactancia, pero por ahora está contraindicada en nuestro medio. Y contarles que lo que les contaba antes de diagnosticar a más gente, contarles que Estados Unidos dice, bueno, vamos a poner fin a la epidemia de HIV. Dice diagnosticar a todas las personas y tratarlas rápido con estos tratamientos efectivos. Pero además, agregar lo que llama profilaxis preexposición, que es, ya lo saben, dar un comprimido, bueno, ahora hay otras estrategias, a la gente que tiene alto riesgo de adquirir el HIV, entonces darle, en este caso, Estruvada, Tenofovir con FTC todos los días, ahora hay una estrategia que se demanda, para prevenir que se infecte. Cuando sale esto, todos digo, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Pero la realidad es que funciona. Y la realidad es que los cambios de conducta hemos aprendido que el preservativo, el uso de preservativo solo no funciona. No funciona, ya está demostrado, no perdamos tiempo en eso, si lo usan mejor, pero en esta población que tiene alto riesgo, la PrEP funciona realmente. Y como decía Santiago, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y vamos a estos compuestos, tanto en preexposición, intramusculares, como en el tratamiento, ¿no? Entonces, ahora les quiero contar esto, y en dispositivos también que están investigando drogas, en dispositivos subdérmicos, que puedan tener una durabilidad de 6 meses a 1 año. Todavía, por supuesto, están en fases bastante preliminares, pero por ejemplo, en el anillo vaginal de dapivirina, que se usa para PrEP en mujeres, la OMS lo aprobó. El PrEP, PrEP intramuscular, también está aprobado para PrEP. O sea que son cosas que las vamos a vivir. Y este es el estudio que estamos participando, ya está terminando, que esto no es para PrEP, es para tratamiento intramuscular. Entonces son pacientes que ya vienen suprimidos, ¿no? O sea, vienen con carga viral no detectable, no es para los que recién empiezan. Y es cabotegravir y rilpivirina, una inyección de cabotegravir y una inyección de rilpivirina, una en cada glúteo. Cada 2 meses, cada 2 meses. Esto es muy novedoso. Entonces, ANMAT lo aprobó, todavía no está comercializado acá, y se tolera bien y la eficacia es buena, sí. Tienen un poco de dolor en el sitio de inyección, y eso les puedo decir que es así, pero se les va. Probablemente no sea para todo el mundo, esta la vamos a pasar de largo. Y esto es lo que decía del PrEP, ¿no? Que es eficaz, previene 99%, es eficaz en prevenir la transmisión. Esto les pasé. Contarles que estamos trabajando por primera vez en la Argentina en lo que es la vacuna preventiva para el HIV. Se llama vacuna Mosaico. Y bueno, en la Argentina hay 4 sitios, nosotros en Helios, Huésped con Pedro, en Ramos Mejía, acá en Buenos Aires, y en Rosario con Sergio Lupo. Y es multicéntrico. Nosotros estamos muy entusiasmados con esto. Es el mosaico que incluye, bueno, ustedes saben que cuando uno estudia estas vacunas, quiere que sea activo para todas las poblaciones, ¿no? El estudio previo, el Invocodo, que no fue muy bueno, ahora dieron los datos, se hizo en el África en mujeres heterosexuales. Este es el nuestro, el mosaico, todavía no tenemos los datos, América y Europa, y estudió la transmisión heterosexual. Acá es hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. O sea,
estudiamos la transmisión intrarrectal, ¿no? Entonces uno quiere la vacuna para todo el mundo. Y les puedo asegurar, nos permiten un porcentaje de PrEP, pero no todo, porque si le damos PrEP, como analizamos la eficacia de la vacuna luego, ¿no? Son 4 dosis, el seguimiento después es casi 3 años, y lo que les puedo decir es que la inclusión es de población de alto riesgo. Y cuando ustedes dicen población de alto riesgo, a veces a mí, digamos, me resulta interesante porque hay grupos en el mundo que dicen población de alto riesgo, si su paciente tuvo en los últimos 6 meses más de 2 relaciones sexuales sin protección. Yo digo, la población nuestra, más de 2 relaciones sexuales en una semana, no en 6 meses. Entonces, población, y más, de muy alto riesgo, que uno cuando, digamos, muy alto riesgo quiere decir que no usan, no se cuidan, no usan preservativo y demás. Entonces, esta población seguramente se va a beneficiar con la vacuna si se llega a demostrar, si llegamos a demostrar que la vacuna es eficaz. Y por último, contarles que yo creo como grupo, que hay poblaciones diferentes y que la cura es posible, ¿no? Y que está en nuestro lenguaje la cura. No hay muchos médicos desde ya. Pero bueno, este es el primer paciente que se curó por el trasplante de médula, Timothy Brown. Él tuvo HIV y después desarrolló una leucemia mieloblástica aguda. Le hicieron quimio, bueno, fracasó, otra vez fracasó, entonces su médico le propone hacer un trasplante de médula como tratamiento de la leucemia. Pero busca un dador del trasplante que tenga una deleción en el alelo 32, homocigota, y eso significa que no tiene receptores por donde el virus puede entrar. Es decir, células, entre comillas, resistentes al HIV, sino carece de los receptores SR5, entonces el virus no entra. Lo trasplanta, el trasplante falla y lo hace el segundo trasplante con, digamos, con la misma característica de la lesión del alelo 32, y bueno, y después le suspenden el tratamiento antirretroviral y está curado por más de 14 años. Él se muere en septiembre del 2019, hace poco, por recaída de la leucemia. Pero eso dio lugar, es interesante estas historias, porque él no se puede hablar de la identidad de la persona, y yo estoy de acuerdo con eso, pero él cuando le dice, mire, usted está curado, él dice, bueno, yo voy a ayudar a la ciencia y voy a decir, mire, estudien conmigo, hagan la biopsia que quieran, y le biopsiaron todo lo que se les ocurra, ¿no? Desde punción lumbar, biopsia del cerebro, ganglio, bueno, se supo que él estaba curado. Ahora hay un segundo paciente curado, que es el paciente de Londres, que es un venezolano que vive en Londres, con un linfoma, ¿no? El linfoma, le trasplantan, el linfoma falla, bla, 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 y lo mismo, le trasplantan la médula, trasplante de médula, con esa lesión, y está curado hasta ahora, lleva 3 o 4 años. Esto nos dice que no vamos a proponer el trasplante de médula para curar el HIV, pero ese fue el modelo que permite hoy estar trabajando en lo que se llama terapia génica, es decir, si podemos cortar ese gen y hacer que no exprese esta cuestión del correceptor, podría ser. Y van apareciendo poblaciones especiales, como son, esto no es de cura, es controladores de élite. Menos del 1% de la población en el mundo, gente que se infecta con el HIV y que no requiere nunca, hasta lo que sabemos hoy, tratamiento antirretroviral. Y esto es los controladores de élite, ¿no? Los que están ahí abajo, carga viral no detectable. Y aparecen controladores post-tratamiento, es decir, se tratan, en algún momento suspendimos la medicación, como hoy hablamos con Santiago, una paciente nuestra, en un momento le suspendimos, la mayoría, si usted, hoy no se puede suspender los tratamientos, está contraindicado. Si suspenden el tratamiento rápidamente sube la carga viral y puede bajar el CD4 y demás. A esa mujer en aquella época hacíamos esas cosas de suspender los tratamientos, creo que fue por ahí por el 2007, no me acuerdo ahora exactamente, pero sí lleva casi 14 años, un poquito después.
y siguió con carga viral no detectable. Y dijimos, bueno, nos equivocamos. La señora no debe tener HIV, ¿qué le pasa? Le controlamos nuevamente el HIV, el Western blot. Íbamos a los congresos y le decíamos, tenemos una paciente que le suspendimos el tratamiento, está con carga viral no detectable. Nadie nos creía. Fue una historia muy interesante, hasta que lo presentamos un póster y se acercó alguien del NIH, que después de Fauci viene este hombre, que es Clifford Lane, se interesó por el caso, y nos dijo, miren, ¿por qué no traían a la paciente a estudiar a Estados Unidos, ahí al NIH? Y la llevamos con otra compañera mía, y yo, mi compañera es la médica de cabecera, fuimos las tres. Bueno, ahí le hicieron biopsia de todo, leucaféresis, y no tiene HIV. O sea, nosotros estamos como que esta mujer está curada. El tema es buscar más gente para estudiar. Y bueno, saber que hay estrategias de cura en este momento que se están analizando. Creo que va a faltar unos años, pero tampoco eternamente, no sé. No me animo a decir cuánto, pero yo creo que en 10, 15 años tener quizás un poco menos alguna respuesta. Así que estas son mis compañeros, es mi grupo de trabajo, hay más. La verdad que estoy muy contenta porque todos ellos son excelentes, tienen vuelo propio y también los pueden invitar a ellos porque tienen muchísima experiencia. Así que siempre les agradezco a ellos cada vez que doy una charla. Conclusión, el tratamiento ha producido un tremendo impacto, ¿no? En disminuir la mortalidad, eso lo vimos. Evolucionamos, tenemos drogas más eficaces, menos tóxicas, un comprimido por día, biterapia, tenemos un futuro promisorio, las comorbilidades van a tener trabajo, ustedes no van a desaparecer, tener un enfoque amplio, no solo el tratamiento, sino el trabajo en equipo y por supuesto mantenernos actualizados, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar ahí y escuchar a ustedes. Muchas gracias, doctora. Qué claridad, qué claridad. Se agradece la simpleza, ¿no?, del lenguaje y el reconocimiento también a los clínicos, que no es poco en tiempos de ultra especialización, ¿no? Darnos un espacio, darnos un lugar, decir lo necesario que somos, que nosotros creemos que sabemos que necesitamos trabajar en equipo y más en estas épocas que estamos viendo que hay ultra especializaciones y que alguien como usted nos pondere desde ese lugar es sumamente Pero importante. mira, Mara, yo te digo lo que decís vos. Acá estamos viendo también, viste, que cada vez está todo más compartimentalizado. Y se pierde la figura del clínico, ¿no? Del médico de cabecera, de esa familia, de eso. Pero yo vuelvo a eso, los pacientes míos, le digo, mira, yo hasta acá llego, pero tenés que tener un clínico, y es con quien yo me comunico. Y entonces, porque a mí me sacan un peso de encima, que es, no podemos estudiar todo. Y yo ya sé que si lo ves vos, vos te vas a ocupar, ¿no? De la diabetes, de la hipertensión, de En los equipo, huesos. en equipo, Claro. sí. Excelente. Bueno, clarísima la charla. Yo aprendí un montón. Aprendí un montón. Lo que quieran La preguntar, verdad, Sí. muy agradecido por tu presencia y te vamos a seguir molestando, no te creas que te liberaste de la San no, Bariloche. para mí es un gusto, para mí es un gusto. Eso por un lado, y por el otro, realmente lo novedoso, bueno, no para vos, pero para nosotros, de la necesidad del internista, del clínico, porque ha estado apareciendo en gente mayor, en adultos mayores, el HIV, porque ustedes les han prolongado la vida y ahora, bueno, tenemos que compartirlo. Y por eso creo que es muy importante la info que nos estás dando y que nos va a obligar a estudiar, porque los infectólogos solos no pueden, eso está claro. Nos pasó lo mismo con Raúl, cuando vino a hablarnos de ACV, que destacó mucho también la importancia de los clínicos en la interacción con los neurólogos, ¿no? Así que bueno, bienvenida sea tu aclaración
Y yo no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta a la doc. Comentario, Isabel, muchísimas gracias, muy lindo, una posibilidad de síntesis y de resaltar las cosas más importantes en una historia tan larga, así que muy interesante. Gracias, Dos Luis. preguntitas sobre el trabajo y vacunas, en la rama placebo y vacuna, ¿se cuantifica eso? Sí. ¿Cómo está permitido para que no haya un sesgo en ese Exacto. sentido? Y la otra es cortita también, en base a la biterapia, si uno estimularía el switch en pacientes que ya realmente están indetectables hace muchos años, que a veces es medio difícil porque están muy acostumbrados a su tratamiento habitual y dicen, yo si estoy bien con esto no voy a cambiar, pero uno en base a estas comorbilidades y efectos adversos, creo que tendría que estimular mucho más a la rotación a una biterapia. No sé tu comentario. Sí. Mira, con respecto a la primera pregunta, el estudio es doble ciego. Digamos, es tan riguroso que tenemos enfermeras ciegas y no ciegas, por ejemplo. Entonces, y nosotros, el equipo no sabe, digamos, si es placebo o es vacuna. Tanto es así que hay una sola persona que es la que administra, porque tiene que agarrar un frasquito, que es la única que sabe que recibe el paciente. Pero la distribución es hasta un 30% de toda tu población puede recibir PrEP, hasta un 30%. Más de eso no. No importa cómo lo equilibres vos, porque no lo sabemos nosotros si Claro. recibe placebo o vacuna. No más de eso, porque viste cómo son los americanos, ¿no? Que, bueno, tienen todo perfectamente detallado y demás. Los análisis estadísticos que ellos hacen no permiten más de eso, porque si no la eficacia es difícil de medir. Si no adquiere infección por HIV, por PrEP o por la vacuna, ¿no? Seguro. Y después en los análisis lo tienen contemplado, PrEP y vacuna, en fin, todo eso. Pero es hasta ese porcentaje que te digo en el mundo. Sí, va a 30. ser un subgrupo dentro de lo que es una de las ramas. Exactamente. Con respecto a la segunda pregunta, sí, Luis, somos más proactivos del cambio. O sea, o como decimos, no, estoy bien con este tratamiento, pero si vemos que algo lo puede mejorar, se lo proponemos. Ni decirte Perfecto. cuando vemos si hay alguna toxicidad. Pero te pongo un ejemplo claro. Si yo sigo una mujer hace varios años, yo ya sé que va a cumplir 50 y entra en la posmenopausia, yo le voy a decir, mira, vas a tener problemas en el hueso, va a aparecer osteopenia, osteoporosis. Entonces te saco el tenofovir que yo sé que tiene este impacto y te lo reemplazo por este otro, ¿no? Uno le explica los motivos y pone en la balanza. Y la biterapia sí es una alternativa, como decís vos, de switch en pacientes que vienen suprimidos, pero ahí tenés que fijarte que no hayan tenido fallo previo, ¿no? Porque a veces si tienen fallo previo las mutaciones pueden estar archivadas y vos le pasás de un esquema de 3 drogas a 2, que es muy bueno, pero que por ahí te puede fallar. Entonces hay que ver la historia previa. Si vos empezaste con un tratamiento, lo tenés no detectable y le querés cambiar a la biterapia, está perfecto, porque ese no te falló. Si empezaste con un esquema, lo seguiste. Ahora, si vienes ya con varios esquemas y que hubo fallos de tratamiento en el medio, ahí sería más cauta yo, ¿sabés? Con la biterapia. Bien, gracias Isabel. Por favor. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, cuando nos vemos Luis en persona y Cámara. vamos a festejar. Oh, perdón, Doc. Saludos a Isabel, hacía mucho que no te veía, Isabel, un Doctor gusto Luis Cámara. volver a escucharte. Sí. ¡Ay, qué sé! ¿Cómo andás? ¿Cómo está? Bien, ¿Cómo bien. está? Una alegría verte. Una alegría Bueno. verte. Te voy a hacer una pregunta, a ver, porque quiero saber. ¿Qué precio tiene? Porque, y sé qué cobertura hay para lo que sería la medicación preexposición y posexposición.
y qué se cubre, qué no se cubre, porque sé que hay un poquito de ruido. Ojo, no es un tema que yo sepa, por eso te lo estoy preguntando. No, está bien. Primero déjame decirte, vos me ves poco a mí, pero yo a vos te vi mucho. Así que, Está bien, bueno. así, entonces, ya famoso, muy famoso. Mira, el PrEP todavía en nuestro país no lo cubre el ministerio, está en agenda. Yo creo que posiblemente el año que viene sea de distribución, porque es parte de la política pública. Pero hoy la gente, si quiere PrEP, lo tiene que pagar, primera cosa. Y el PrEP se toma, bueno, todos los días, aunque hay estrategias a demanda. O sea que hoy ninguna obra social, ni prepago, ni el sistema público lo cubre. Pero una vez que aparezca, que creo que va a ser el año próximo, va a ser como parte de política pública. ¿Y qué precio? Bueno, está el original y el genérico. Yo creo que debe estar entre 3.000 y 5.000 pesos más o menos por mes. Es un tema. Lo mismo que la posexposición, que es un poco más cara. La posexposición se cubre, siempre y cuando justifiques eso. O sea, no, mire, se me rompió el preservativo y nosotros no le damos a todo el mundo, sino tratamos de categorizar la situación de riesgo, que a veces es más fácil y que requiere que el médico pregunte más allá de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay sistemas de exposición cubren el 40%. Todas te cubren el 100% si es abuso sexual, bueno, violación, abuso sexual, el 100%. Ahí es 28 días. Y otra preguntita, porque justamente, por otro lado, por el tema del monkeypox, estuve leyendo que desde que se usa PrEP hay más enfermedades venéreas por el no cuidado de la gente. ¿Qué sabes del tema o qué se presupone que se va a hacer el año que viene cuando haya cobertura de PrEP? Mira, la historia es cuando sale el PrEP, los defensores del PrEP decían: no va a haber ningún problema, vamos a bajar las infecciones y no va a haber enfermedad de transmisión sexual. Muchos de nosotros decíamos: no va a pasar, van a aumentar las infecciones de transmisión sexual. Y efectivamente fue así. Entonces, esto está bien comprobado. Además, aumentaron las infecciones de transmisión sexual, la sífilis a la cabeza, aumentaron con el PrEP. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber que testearlos más seguido, hay todo un seguimiento, ¿no? De la gente que está en PrEP cada 3 meses, todas las RL, más clamidia, bla, bla, bla. Eso, pero fíjate que lo que aparece ahora en este congreso, en julio, es que presentan un estudio donde dicen que con el PrEP dan doxiciclina como preventivo de las enfermedades de transmisión sexual. De la prevención de la prevención. Yo digo, pero no puede ser eso. Pero sí, como ahora decís, ya habían aumentado las de transmisión antes. Sexual cuando se enteraron de que en realidad era una enfermedad crónica que se podía manejar, ya eso bajó las defensas, ¿no? Ustedes lo vieron. Sí. Aumentaron antes, pero con el PrEP le pegó un empujoncito más. Un empujoncito. Sí. Bueno. Por aquí más preguntas y te dejamos abierta la entrada para un próximo tiempo, que no va a pasar mucho, porque la verdad que lo tuyo para nosotros es muy importante. Convivimos con eso en el consultorio, así que nuevamente gracias y bueno, seguimos en contacto. Bárbaro. Gracias a Muy ustedes. lindo Un beso, todo. un abrazo. Gracias por la claridad y la generosidad. Muy buena charla, muy buena charla. Saludos. Excelente. Hasta luego. Saludos. Chao, Después la hasta subimos luego. al canal de YouTube, la guardamos. Gracias, Doc. Gracias a todos. Chao. Buenas noches. Chao, hasta luego, Sabelita. Un besito.